Vamos a empezar ahora el tema 7, que tengo previsto que se imparta el día 17 de marzo. Bien, el tema 7 se titula Contenido del Testamento. Primer epígrafe, interpretación del testamento. El Código Civil le dedica diversos artículos a la interpretación del testamento, pero hay que tener en cuenta que es la tercera ocasión en la que nos enfrentamos al tema de la interpretación. La primera fue cuando se habló en su momento de la interpretación de las leyes. Concretamente es el artículo 3.1, famoso del Código Civil, cómo deben interpretarse las leyes. Después hablamos de ella en la interpretación del contrato. Y ahora se habla de la interpretación del testamento. No vamos a hablar ahora de los distintos tipos de interpretación, conforme a ni la literal, ni la gramatical, ni la sociológica, ni la teleológica, ni la lógica. No vamos a hablar de eso. Nos vamos a ceñir a discutir sobre qué prepondera, qué prevalece, lo verdaderamente querido por el causante, por el testador, o lo que ha dicho. Pensemos que el testador puede haber dicho lo que sea, y en ese caso, conforme a sus palabras, ¿eso es lo primero que tendremos que tener en cuenta? ¿Y si tenemos pruebas de que realmente no quiso eso? Y o bien se equivocó, involuntariamente, o bien hubo alguna manipulación, algo que le hizo escribir lo que no quería escribir. Si se consigue demostrar que la verdad es otra, que la verdad de lo que realmente quiso es distinta de lo que escribió, de lo que firmó, ¿prevalecería la verdad sobre lo escrito, sobre lo expresamente dicho? Bien, vamos a ver qué dice el Código Civil. En el artículo 675 se dice textualmente: toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. De manera que aquí se ve que, aunque parezca decir una cosa el artículo, dice lo contrario. Porque si, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador, si se consigue demostrar que la voluntad del testador se infiere con claridad del propio testamento, debe prevalecer la voluntad del testador sobre las palabras utilizadas. Las palabras utilizadas en su literalidad solo se aplicarán cuando no aparezca claramente que es otra la voluntad del causante. Luego, podríamos decir que dentro de los medios de interpretación se habla de medios de interpretación intrínsecos, que es manejar lo que dice el propio testamento, y se habla de medios de interpretación extrínsecos, que son medios que están fuera del testamento, que están recogidos fuera del testamento. Bien, pues dentro de la colisión que hay entre medios intrínsecos y extrínsecos deben prevalecer los medios intrínsecos, es decir, los del propio testamento. Porque en este artículo se dice toda disposición testamentaria. Estamos hablando ya de medios intrínsecos, está en el testamento. A no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador, que aparezca claramente, aunque no se dice, en el propio testamento, que fue otra la voluntad del testador, porque hay podríamos decir, circunstancias que nos hacen pensar que, a pesar de que dijo una frase concreta, el resto del testamento contradice esa frase concreta y hace pensar que realmente no se quiso lo que se dice en esa frase concreta.
los medios intrínsecos deben prevalecer sobre los extrínsecos. ¿Por qué? Porque los medios extrínsecos, una persona puede haber dicho fuera del testamento, pues yo si me muero lo dejo esto tal, yo no le voy a dejar nada, o en fin, puede haber dicho lo que quiera, pero luego a la hora del testamento dice lo que realmente quiere, y a lo mejor es muy distinto a todo aquello que manifestó. Por medios extrínsecos también podemos considerar maneras de actuar que haya tenido el causante, que en algún caso concreto pueden tener alguna validez, pero porque la ley se las da, como ocurre por ejemplo cuando hablamos cuando se dejaba algo, una pensión, y se decía, bueno, pues si no se ha aclarado qué cuantía de la pensión, lo que acostumbraba a dar en vida el causante a esa persona. Con lo cual es un medio extrínseco, porque no está en el testamento, pero su validez viene representada por la propia ley, que permite concretar una indeterminación a través de medios extrínsecos. Pero si el medio es intrínseco y se dice en el testamento la cantidad, ahí no habrá que acudir a los medios extrínsecos de cuánto acostumbraba a darle. A lo mejor acostumbraba a darle tal y se da ahora la mitad, o acostumbraba a darle tal y se le da ahora el doble. Lo importante es lo que se diga en el testamento. Dice, y termina diciendo este párrafo del artículo 675, párrafo primero. En caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo testamento. Otra vez se reafirma aquí la preponderancia de los medios intrínsecos, es decir, de lo que está en el propio testamento. Y es un caso de duda, por lo tanto, no es un caso de interpretar lo que está claro. Cuando una cosa está clara, no hay que aplicar esto, en caso de duda, sino cuando una cosa está dudosa, porque no sabemos bien cuál es el alcance de aquello que ha manifestado el testador, y entonces para solucionar esa duda, para resolver esa duda, acudimos al propio testamento. Al propio testamento y a buscar en él la voluntad del causante, cuál fue lo que realmente quiso conseguir metiendo esa cláusula. Bien, pues con esto me basta para el tema de la interpretación del testamento. Vamos a seguir hablando del contenido del testamento. En el segundo y el tercer epígrafe van a estar referidos a la designación de la persona favorecida. Es decir, lo primero que hay que ver es, en un testamento, a qué persona se quiere favorecer. El código se refiere fundamentalmente al heredero, porque aunque no es esencial en un testamento, pero parece que lo primero que hay que decir en un testamento es a quién nombramos herederos, quién queremos que continúe con nuestras cosas, a quién le queremos traspasar las titularidades que tenemos, tanto en derechos como en obligaciones. De manera que parece que la determinación de heredero, la averiguación de quién es el heredero, es esencial. Pero repito, no es esencial en el testamento. O sea, un testamento puede no contener disposición de heredero. Digo que lo natural es que un testamento contenga como primera medida la designación de heredero. Es lo natural, pero no está vinculado por eso el testador, que puede hacer un testamento y como muy federal, la institución de toda la herencia de legados. Ahí no hay institución de heredero. O puede que un testador pues, se limite a lo mejor a desheredar, se limite a perdonar una ofensa y se limite a nombrar 3 legatarios. Bueno, pues es un testamento, pero sin embargo no contiene designación de heredero. Entonces habría que jugar con las reglas de la sucesión intestada. De manera que si hay designación de herederos, pues tenemos que decir, en primer lugar, si la designación es clara y tenemos unas personas nombradas con sus nombres y sus apellidos, no creo que no es imprescindible conocer ni poner el documento de identidad. Aunque sería conveniente ponerlo en caso de que hubiera dentro de la familia varias personas con los mismos nombres y apellidos.
entonces sí. Pero en principio no es ni siquiera, vamos, no es obligado poner los datos acreditativos del documento de identidad, sino poner unos nombres, unos apellidos, y si se añade la palabra hijo, o a mi sobrino, o a mi nieto, en fin, pues con mayor rotundidad estaremos identificando al beneficiario. Concretamente la ley habla de heredero. De manera que, además este es el caso del heredero determinado. Pero también la ley admite el caso de herederos determinables, es decir, personas que aunque no están plenamente identificadas, se dan de ellos circunstancias tales que permiten identificarlo. No están determinados, pero son determinables. En otros casos hay una ambigüedad que la ley va a resolver utilizando una solución lógica de solución de ese caso. Bien, vamos a ir por los casos. Artículo 772. El testador designará al heredero por su nombre y apellidos. Y cuando haya dos que los tengan iguales, deberá señalar alguna circunstancia por la que se conozca al instituido, por ejemplo, un mote. Por lo tanto, el que estudia en Salamanca, cualquier cosa que identifique y distinga a uno de otros que se llaman igual. Yo pienso que lo decisivo es, si conocemos el documento de identidad, poner el documento nacional de identidad, el número, y ya saldremos de toda duda. Continúa diciendo el artículo. Aunque el testador haya omitido el nombre del heredero, luego se permite un testamento en el que se haya omitido el nombre del heredero, cosa que es grave, pero el código trata de salvar el testamento. Si lo designare de modo que no pueda dudarse quién sea el instituido, valdrá la institución. Es decir, si no hemos dicho su nombre, pero hemos dicho aquel hijo mío que estudia en tal sitio, que luego se casó con... Y si damos algún dato que permita identificarlo en el sentido de que solamente haya uno que responda a esa descripción, entonces se valdrá esa designación de heredero. Valdrá la institución. Y dice el tercer párrafo, un párrafo que hoy día es perfectamente prescindible, pero que tenía sentido en su momento, puesto que había dos tipos de adopción, la plena y menos plena. Ahora se dice, en el testamento del adoptante, la expresión genérica hijo o hijos comprende a los adoptivos. Bien, eso está claro. Hoy día cuando hablemos de hijos, comprenderemos a los adoptivos y comprenderemos a los extramatrimoniales también, porque todos los hijos son iguales ante la ley, lo dice la Constitución, y en consecuencia cuando se emplea la palabra hijos, sin más, pues hay que incluirlos a todos. Si el heredero no está determinado ni es determinable, entonces no tenemos heredero. Y entonces, como dice el artículo 750, la falta de determinabilidad del favorecido acarrea la nulidad de la disposición. Y lo mismo ocurre cuando lo tenemos indeterminado y no resuelto la indeterminación, porque tenemos dos personas que se llaman igual, con los mismos nombres y apellidos, y las circunstancias que se expresan de ellos, pues resulta que son coincidentes. Se les aplica a uno y a otro. Y como no se dice nada más, y tenemos la duda de quién es, pues hay que tomar una decisión. La decisión que podía ser una de dos. Si nombro a dos y no sé cuál de los dos es porque no tengo datos, pues entonces los nombro por partes iguales. Por lo menos en algo se habrá cumplido la voluntad del causante, puesto que al menos uno de los que realmente él quería beneficiar se ha beneficiado, aunque el otro no. Pero también la solución puede ser la contraria, pues ninguno de los dos. Si no tenemos clara la voluntad del causante, no hay voluntad del causante, y entonces lo que juega es la ley, la sucesión intestada. Bien, pues en cuanto a esto, resuelve el Código Civil, artículo 773, párrafo segundo, de la siguiente manera.
si entre personas del mismo nombre y apellido hay igualdad de circunstancias y estas son tales que no permiten distinguir al instituido, ninguno será heredero. La ley ha preferido que si la voluntad causante no está clara, más vale que ninguno sea heredero antes que sean herederos por partes iguales. Sin embargo, el artículo 765 dice que los herederos instituidos sin designación de partes heredarán por partes iguales. Bueno, este no es el caso anterior. En este caso, los herederos son ciertos. Lo que pasa que a la hora de darles sus partes, un heredero hereda por cuotas, pues el testador no establece las cuotas. Se pueden establecer o no, pero si no se establecen, entonces el código presume que las cuotas son iguales. Por ejemplo, si nombro 3 herederos, pero no digo que a cada uno le doy la tercera parte, habrá que entender que es la tercera parte, puesto que son 3 herederos. ¿Qué ocurre ahora si tenemos unas partes asignadas, pero las partes asignadas no suman la unidad, sino menos? Disculpen.